¿Qué tal? Video tutorial número 12 del curso de JavaScript para principiantes, en el que empezamos el segundo bloque del curso con las funciones. Lo más común es que los programas incluyan multitud de tareas distintas, pero algunas de ellas son tareas repetitivas que a lo largo de la ejecución del código van a ir apareciendo distintas veces. Como ya sabemos que esto va a ser así, es una buena idea incluir esas tareas dentro de un módulo y reutilizarlo cuando sea necesario, pues esos módulos son las llamadas funciones. Las funciones que tenemos que escribirlas una vez y estarán disponibles para usar en cualquier otro momento dentro de nuestro programa. Pero el uso de funciones no solo nos hace más sencillo la creación de programas, sino que también es muy útil, nos facilita mucho el posterior mantenimiento y depuración de los mismos. Lo veremos en ejemplos concretos, pero imagina un programa de test online que deba calcular una puntuación para cada prueba de cada alumno. Ese cálculo vamos a tener que incluirlo en múltiples lugares del programa. Una función aquí es muy aconsejable. Pero si más adelante queremos modificar la ponderación de las distintas pruebas para el resultado final, si pusiéramos todas esas operaciones sueltas en cada sitio, nos obligaría a ir cambiándolas en cada uno de los lugares donde se encontrará, mientras que centralizándolas en una función, con cambiarlas ahí ya se aplicaría en todos los sitios desde donde llamemos a la función. Además, del mismo modo, cuando tengamos que depurar el código para localizar errores, tenerlo organizado en funciones nos facilitará mucho el trabajo de detección de los posibles fallos. Así que las ventajas de utilizar funciones son indiscutibles. Las funciones son uno de los bloques de construcción básicos de cualquier programa JavaScript y aparecerán en prácticamente todos los scripts que escribamos. Así que vamos a ver cómo crear y usar funciones. Y lo primero es entender la sintaxis general. Lo vemos en un sencillo ejemplo. Vamos al editor. Este es el ejemplo más sencillo de función que me puedo imaginar y que hace algo que ya hemos visto en anteriores videotutoriales. Abre una ventana alert con un mensaje. Como puedes ver en el código, empezamos con la palabra clave function, seguida por el nombre que le queremos dar a nuestra función y a continuación paréntesis, que son obligatorios. Los paréntesis después del nombre de la función tienen que aparecer siempre, incluyan entre ellos contenido o no lo incluyan, como es en este caso. Después un par de llaves de apertura y cierre, entre las cuales es donde vamos a colocar todas las declaraciones JavaScript que queramos que ejecute nuestra función. En este ejemplo sencillo simplemente tenemos una línea de código, pero podríamos incluir tantas líneas como necesitemos para que nuestra función haga lo que se espera de ella. Function es una palabra clave de JavaScript, por tanto tiene que escribirse exactamente siempre igual, que es como puedes ver aquí en letras minúsculas. Si alguna de las letras fuera mayúscula tendríamos un error. Las funciones, como otros códigos JavaScript, pueden incluirse en un archivo externo JavaScript, pero también pueden embeberse dentro del código HTML. Si es así, como en los otros casos que hemos visto, vamos a tener que envolver la función entre etiquetas script de apertura y cierre. Y para poder mantener las cosas ordenadas podemos colocar entre las etiquetas de apertura y cierre el número de funciones que necesitemos. Desde luego no tiene por qué ser una sola. Esto sería totalmente válido y podríamos seguir incluyendo funciones dentro de una única etiqueta de apertura y cierre de script. Qué fácil esto de las funciones. Y lo es, pero falta un paso más. Intenta pensar un momento. Aquí tenemos dos funciones. El código está correcto, las tenemos incluidas entre scripts. Si ahora colocamos este código dentro de una página HTML, ¿se ejecutaría o no? La respuesta es claramente no, y tienes que saber por qué. La razón es que aquí lo único que hemos hecho es crear un par de funciones, pero ahora para que se ejecuten tenemos que llamarlas. Una función cuenta con esas dos partes, una cosa es crearla y otra es llamarla. De momento estas funciones podemos
ponerlas en una página HTML y no ocurriría nada. Así que veamos ahora cómo llamar funciones. Para llamar a una función, lo único que tenemos que hacer es usar el nombre de la función seguido por paréntesis. Los paréntesis siempre obligatorios. En cualquier sitio de nuestra página web, tantos sitios como queramos ejecutar una función, llega con escribir su nombre seguido de paréntesis para que se ejecute. Decir también que los nombres de las funciones, como ocurre con los nombres de las variables, son case sensitive. Así que esta función llamada nombre función sería totalmente distinta de otra llamada nombre función, empezando por ejemplo la primera también con mayúscula, sería una función totalmente diferente, o esta otra sería también totalmente diferente. Lo mismo siempre que cambiáramos entre mayúsculas y minúsculas cualquier letra. Vamos a borrar esta parte y indicar ahora cómo tendríamos que hacer a partir de todo lo que ya sabemos para añadir una llamada a una de las funciones, a di hola por ejemplo, en un evento o un clic de un botón. ¿Cuál sería el código que tendrías que escribir para el vídeo? E intenta hacerlo. Muy sencillo, tienes que poder hacerlo sin ningún problema. Es el código que ya hemos visto con input type button, el valor para el texto que queremos que aparezca en el botón, y ahora en el atributo onClick lo que tenemos que pasarle entre comillas es la llamada a la función. Aquí estamos llamando a la función di hola que tenemos aquí definida y por lo tanto se ejecutará y tendrá que mostrar una ventana de alerta que diga hola. Aquí vemos el código embebido en una página HTML. Hasta ahora en nuestros ejemplos hemos colocado todo el código JavaScript en el body de esa página, pero cuando usamos funciones, aunque no es obligatorio, es aconsejable y es mucho más común ver cómo el código se almacena en el head de la página. Esto se hace tanto para incluir funciones como también para vincular a un archivo externo con el uso del atributo src. Desde luego, en ambos casos tiene que ir el código con el tag script. Al incluirlo en el head nos garantizamos que la función en este caso va a ser definida siempre antes de que lo pueda llamar cualquier elemento que se encuentre en el body, en este caso el botón desde el cual lo llamamos. Aquí ves también las dos partes que dijimos que formaban una función, la definición de la función que aquí tenemos y la llamada a la función. Aquí la llamamos en un único sitio, pero podemos llamar a la función las veces que queramos y en todos los casos se ejecutará siempre el mismo código. Si queremos cambiarlo, también lo tenemos centralizado aquí para poder llevar a cabo los cambios de modo muy rápido. Si ejecutamos el código en el navegador, aquí tenemos el botón al cual hemos asociado con el atributo onClick una llamada a la función. Ahora cuando pulsemos se ejecuta alert y nos muestra el contenido que es hola. Se acaba de ejecutar la función porque la hemos llamado. No deberías tener ningún problema para poder modificar el código con dos botones para que al pulsar en uno se abra la ventana di hola y para pulsar en otro la de di adiós, en este caso llamando a la otra función que ya tenemos definida. No vamos a poner aquí el código, estará junto con los códigos de prácticas por si alguien tiene algún problema, pero no deberías tenerlo si estás siguiendo el curso como debes seguirlo.